En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Te gustaría saber si este texto ha sido correctamente traducido en nuestras Biblias? Pues te invito para que no te muevas porque en este video estaremos dando respuesta a esta importante pregunta. Así que bienvenidos, esto es Biblia y más. Bien, ya nos encontramos en el libro de Génesis y antes de poder responder a la pregunta del video, me gustaría dar una pequeña introducción sobre este maravilloso libro. El libro de Génesis es el primer libro de 5 que se conocen como el Pentateuco en griego y también se conoce como la Torá en la Biblia hebrea. Este libro es el primer libro tanto en la Biblia hebrea como en nuestra Biblia cristiana. El nombre Génesis deriva del griego y significa origen, significa nacimiento. Y su nombre hebreo, como lo pueden ver en pantalla, es Bereshit. Este que voy a marcar aquí. Bereshit es el nombre hebreo de este libro y Bereshit ha sido traducida en nuestras Biblias como en el principio. Es bueno saber que este libro está dividido en dos grandes porciones. La primera porción tiene que ver con la historia sobre la creación del ser humano, la entrada del pecado, el diluvio, la torre de Babel, y abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro de Génesis. Y la segunda porción tiene que ver con la historia ya de los patriarcas, que abarca desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. El propósito del libro es presentar a un Dios soberano, a un Dios todopoderoso, a un Dios creador que, a pesar de que es trascendente, que gobierna los cielos y el universo, también es un ser que es inmanente, es decir, que se acerca a su creación, se acerca a la raza humana. Por tanto, este libro presenta esa relación entre Dios y los hombres. Con respecto al autor del libro, la tradición más aceptada, incluso la tradición judía, afirma consistentemente que Moisés es el autor de este libro, del libro de Génesis, incluyendo los 4 restantes: Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es decir, que Moisés es el autor de lo que se conoce como el Pentateuco y en la Biblia hebrea como la Torá, que significa ley o instrucciones. De hecho, tenemos o podemos ver algunas evidencias en la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 24:4 dice: y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Números 33:2 dice: Moisés escribió los lugares de sus jornadas conforme al mandato del Señor. Deuteronomio 31:24 nos dice: cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta el fin. Es decir, que tenemos algunas evidencias. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús hace referencia en Juan 5:46-47, dice: porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. También en Lucas 24:27, en el relato del camino de Emaús, Jesús explica a los discípulos las escrituras, comenzando desde Moisés y todos los profetas. Y aquí tenemos esta combinación, Moisés y los profetas, que en otros lugares se habla de la ley y los profetas. La ley, la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, indicando que Moisés es su autor. También en Hechos 15:21 se refiere a la lectura de Moisés cada sábado en las sinagogas, implicando el Pentateuco, es decir, que Moisés es el autor de Génesis y de todo el Pentateuco. Ahora, lo que nos concierne en este momento es si Génesis 1:1 ha sido traducido correctamente. En nuestras Biblias, si podemos ver, en nuestras Biblias dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer punto que quiero destacar es el creó Dios, ya que, aquí lo tengo, creó Dios, ya que en la lengua hebrea, en el idioma hebreo en el cual fue escrito el libro de Génesis, es normal, gramaticalmente hablando, que el verbo anteceda al sujeto. Pero en nuestro idioma, en este caso el español, es incorrecto. En nuestra oración está estructurada gramaticalmente de que el sujeto debe ir primero que el verbo. Es decir, que una traducción gramaticalmente más correcta en nuestro idioma español sería:
en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o también se pudiese traducir Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿por qué la Reina Valera, en este caso estoy utilizando la Reina Valera del 1960, por qué tradujo de esta manera sin tomar en cuenta la gramática del idioma español? Es bueno saber que la Reina Valera, entre otras versiones de la Biblia o traducciones, utilizan lo que se llama la equivalencia formal para traducir. ¿Qué es la equivalencia formal? La equivalencia formal pretende traducir palabra por palabra, utilizando el mismo orden que tienen las palabras en el idioma hebreo, sin tomar en cuenta la gramática del idioma al cual se va a traducir. Por eso, a la hora de traducir la Biblia, a la hora de traducir un texto, se toma en cuenta la gramática del idioma origen, en este caso el hebreo, y también la gramática del idioma destino, es decir, del idioma al cual se va a traducir. Pero en este tipo de traducción de equivalencia formal, estas versiones o traducciones intentan traducir en el mismo orden en el que se encuentran las palabras en el idioma hebreo. Por eso vemos aquí a mi mano derecha, Bereshit es en el principio, Bara Elohim, creó Dios, el verbo bara es el verbo crear, Elohim es Dios, y aquí vemos cómo la Reina Valera traduce palabra por palabra. Aunque es bueno destacar que no siempre este tipo de traducciones son fieles a la equivalencia formal, porque, por ejemplo, si yo voy al capítulo 4, déjenme ver, voy a ir al capítulo 4 de Génesis. Miren aquí. En el capítulo 4 de Génesis, en el texto hebreo, tenemos el sujeto Adán primero y luego tenemos el verbo yadá, el verbo conocer. Es decir, que aquí el hebreo cambió su orden normal de estructurar una oración. La oración en hebreo es verbo, sujeto y objeto directo, pero en este caso tenemos el sujeto, tenemos el verbo y luego tenemos el objeto directo. Ese cambio de ese orden tiene unas implicaciones importantes que no vamos a ver en este video, lo vamos a ver en otro video, pero quiero resaltar que aunque el sujeto está primero en el texto hebreo, la Reina Valera colocó el verbo de primero y luego colocó el sujeto, es decir, que en este caso no fue tan formal como dicha traducción pretende ser. Pero volvamos al texto en cuestión que nos ocupa en este momento, que es Génesis capítulo 1, versículo 1. Repitiendo que ha sido traducido: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este momento vamos a analizar esa expresión que ha sido traducida como en el principio, que viene del término hebreo Bereshit, y vamos a ver si ha sido traducida de una manera correcta. Para esto vamos a ir al pizarrón. Voy a escribir la palabra, un segundo, voy a escribir la palabra Bereshit. Tenemos aquí la consonante Bet, es la primera. Un segundo. Ok, tenemos la consonante Bet. Tenemos la Resh, la Aleph. Vamos a ponerlo un poco más pequeño para que se pueda destacar. La consonante Bet, la Resh, la Aleph, la Shin, la Yod y la Tav. Ok. Ahí tenemos la palabra entonces Bereshit. Ok, vamos a ponerlo un poco más pequeño. Ok. Ok, más o menos ahí. Esta palabra está compuesta de la siguiente manera. Tenemos en la primera consonante, recordando que el hebreo se lee de derecha a izquierda, es decir, al sentido de esa flecha.
de derecha a izquierda. Tenemos entonces en la primera consonante, que es la consonante Bet del alefato hebreo, tenemos la preposición be. Eso es be. Y es una preposición. Esta preposición significa en y también significa con. Ok, como lo podemos ver ahí en pantalla. Tenemos también, vamos a marcar de azul, el sustantivo reshit. Reshit, aquí lo tenemos. Ok, ahí tenemos el sustantivo reshit. Sustantivo. Y significa principio, comienzo, y en algunos contextos significa primicias. ¿Ok? Tenemos la preposición be, como ya dijimos, y tenemos el sustantivo reshit, que significa principio, comienzo o primicias. Ahora, ese sustantivo reshit nace de una palabra raíz, que es la que tenemos aquí en el centro y que voy a marcar en amarillo. Eso que tenemos ahí sería la raíz, que es rosh. Vamos a poner palabra raíz. Y significa cabeza, implicando comienzo, el inicio, implicando liderazgo, cabeza. Cuando hablamos de una palabra raíz, queremos decir que desde esta palabra derivan otras palabras. Esto sucede también en los demás idiomas, incluso en el español. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Voy a abrir una capa nueva. Vamos a iniciar una palabra. Por ejemplo, café. Tenemos la palabra café. Un segundo. Vamos a cambiar el lápiz. Ok, tenemos la palabra café. De esta palabra pueden derivar otras, como por ejemplo cafetería, cafeína, otra palabra cafetera. Y ahí tenemos en estas tres palabras cómo derivan de la palabra raíz café. Ahí tenemos café, café y café. Otro ejemplo podría ser la palabra amor. La palabra amor puede surgir desamor. Otra palabra amoroso. Otra palabra puede ser enamorado. Y ahí tenemos también estas tres palabras que derivan de la palabra amor. Tenemos amor por aquí y aquí la tenemos en el centro. Es decir que la raíz de una palabra pueden surgir otras palabras con la misma esencia. Así sucede con el término Bereshit que estamos analizando en este momento. Voy a borrar esta capa para volver al término Bereshit. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? La palabra Bereshit tenemos, primero de derecha a izquierda, tenemos la preposición be, que significa en o con. Y tenemos en azul el sustantivo reshit, que significa principio,
que ya sabemos que viene de una raíz rosh, la que está marcada en amarillo, que significa cabeza. Ahora bien, este término ha sido traducido como en el principio, como ya lo hemos dicho, como está en nuestras Biblias. Eso ha sido traducido como en el principio. Lo voy a colocar por aquí. En el principio. El problema radica en que el término hebreo Bereshit no tenemos el artículo que define el sustantivo. En este caso, por ejemplo, ha sido traducido con un artículo definido, que lo voy a marcar de rojo. Tenemos el artículo el en español, el cual no aparece en el texto hebreo. No tenemos ese artículo en el término Bereshit. Ese artículo no aparece. Por tanto, si no aparece, no debiera ser traducido en el idioma español. De hecho, el idioma hebreo no tiene un artículo indefinido, pero sí nosotros en español tenemos artículo definido y también artículo indefinido. Ahora bien, si Bereshit tuviese la intención de utilizar el artículo, no estuviese escrito de esa manera. Tendría otra estructura, como por ejemplo, vamos a abrir otra capa para explicarlo. Otra capa. Si la intención del autor era decir o comunicar la expresión en el principio, lo hubiese escrito de esta manera. Tendríamos la consonante bet, como ya vimos, tendríamos la resh, aleph, la shin, la yod y la tav. Y tendríamos entonces en este espacio que dejé a propósito lo que es el artículo definido en hebreo, que sería ha, la consonante con esta vocal. Vamos a colocarle las puntuaciones a la palabra Bereshit. Tendríamos esto aquí. El Sheba, que se pronuncia como una E, se vocaliza como una E. Tendríamos esta vocal que se vocaliza como una E también. Tendríamos la vocal I y la puntuación de la Shin para la SH. Aquí entonces tendríamos la palabra Behareshit. Sería Behareshit, donde esto sería el artículo definido. Pero debo decir que esa forma es incorrecta en el idioma hebreo. Solamente lo estoy colocando así. Es decir, este artículo definido lo estoy colocando así de manera didáctica para que me puedan entender, me puedan comprender. Pero es un error gramatical en el hebreo, ya que en el hebreo no se coloca el artículo definido de esta manera, sino que la primera letra, es decir, esta que tenemos aquí, asume por completo la consonante que representa el artículo definido en el idioma hebreo. Es decir, entonces, que la forma correcta sería eliminar esa consonante, eliminar esa puntuación que se vocaliza como una E y transferir esta vocal a esa consonante que tenemos ahí. No sé si me doy a entender. Voy a explicar de nuevo. La forma correcta es eliminar esa consonante que representa el artículo definido, eliminar este símbolo que se vocaliza como una E y transferir a esta consonante esta vocal que se vocaliza como una A. Entonces quedaría de la siguiente manera. Borramos esto que está aquí. Borramos el Sheba que se vocaliza como una E. Y colocamos entonces la vocal que estaba aquí en el artículo, lo colocamos aquí. Vamos a acercar entonces esta letra. La acercamos aquí. Y ya en vez de decir Bereshit, como decía
anteriormente aquí, mírenlo ahí, Bereshit, ahora diría Bareshit. Diría Bareshit, porque tenemos la vocal A aquí. Bareshit. Y eso sí podría ser traducido entonces como en el principio. Porque ya esta consonante, la B, asumió por completo el artículo definido cuando se le hizo el cambio del Sheba, que se vocaliza como una E, por la vocal A que tenía el artículo. Ahí sí puede decir y puede ser traducido el término Bareshit como en el principio. Pero como no tenemos eso en el texto hebreo, sino que tenemos lo que ya hemos visto hasta ahora, Bereshit sin artículo definido, entonces la traducción correcta sería en un principio. Ya que el que tenemos aquí en nuestro idioma español, un segundito, este que tenemos aquí es artículo indefinido. Y esa sería la traducción correcta del texto. Entonces, Génesis 1:1 debiera ser traducido: en un principio creó Dios los cielos y la tierra. O más bien, tomando en cuenta la gramática del idioma español, ya como lo hemos mencionado, sería: en un principio Dios creó los cielos y la tierra. O Dios en un principio creó los cielos y la tierra. Así que espero que te haya gustado este video, suscríbete, compártelo con tus amigos, también con tus familiares. Y en el próximo video, la próxima semana, vamos a ver entonces dos cosas. Vamos a ver qué implicaciones tiene esta traducción, a diferencia de la traducción tradicional en el principio. Y también vamos a ver por qué el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, inicia con esa consonante. La voy a colocar aquí. Vamos a ver, repito, la próxima semana qué implicaciones tiene esa traducción en un principio, a diferencia de la traducción tradicional en el principio, y vamos a ver por qué el texto, el primer libro, el primer versículo del primer capítulo de Génesis inicia con esa consonante. Así que nos vemos en un próximo video.